Hey coders, bienvenidos a la segunda parte del ejemplo práctico de cómo crear un login con Angular. En el video anterior hemos desarrollado una REST API o un servidor de Node.js y MongoDB. Ese servidor nos permite poder registrar un usuario, hacer login de ese usuario y también nos permite devolver algunos datos que son públicos, que cualquier usuario puede acceder, y datos privados que tan solo los usuarios que están logueados o registrados pueden acceder. En este video voy a utilizar ese backend o esa REST API de Node y MongoDB para poder desarrollar mi interfaz. Así que para poder hacerlo voy a tener que crear un proyecto de Angular, ya que estamos hablando de un proyecto de cómo crear un login con Angular. Entonces, para poder crear el frontend, primero tengo que explicarles la estructura del proyecto que tenemos hasta ahora. En el video anterior hemos creado una carpeta llamada Angular-Node.js-jwt. Si yo abro esta carpeta, adentro tengo una carpeta llamada backend. La carpeta backend es lo que hemos desarrollado en el video anterior. Ahora lo que voy a desarrollar es la carpeta frontend. Pero para crear esa carpeta voy a utilizar un generador de proyectos de Angular bastante popular, que es Angular CLI. Entonces voy a abrir una consola en mi sistema. Como estoy en Windows, voy a abrir la consola de Windows, el CMD. Y lo primero que voy a hacer es que voy a ubicarme dentro de esta carpeta. Por defecto la consola de Windows me ubica en la carpeta de mi usuario. Entonces lo que voy a hacer es moverme al escritorio, cd desktop. Y una vez dentro, voy a moverme a la carpeta Angular-Node.js-jwt. cd Angular-Node.js-jwt. Y a partir de aquí voy a crear una carpeta llamada frontend. Para crearlo simplemente digo ng new frontend. Ok, pero también voy a añadir el routing. Entonces voy a añadir la opción --routing para que agregue el enrutador de Angular. Ok, voy a dar un enter. Y con esto lo que me va a pedir es que elija qué tipo de sintaxis de CSS voy a utilizar. Si voy a utilizar CSS o algún preprocesador como Sass o Less o Stylus. En este caso simplemente voy a utilizar CSS. Si ustedes quieren escoger los otros no hay ningún problema. No va a haber ninguna diferencia grande en cuanto a este proyecto. Ya que este proyecto es más que todo funcionalidad que en lugar de estilos. Ok, este proyecto o la creación de este proyecto lo que hará es que va a crear una carpeta llamada frontend. Y adentro, como pueden ver, tenemos archivos. Entonces lo que voy a ir haciendo es abrir esta carpeta dentro de Visual Studio Code. Minimizo esto por ahora porque aún se está creando. Entonces voy a arrastrar la carpeta frontend dentro de Visual Studio Code. Muy bien, una vez abierto el proyecto, lo que voy a hacer ahora es abrir una terminal o consola dentro de Visual Studio Code. De hecho, en el video anterior ya les he mostrado cómo hacer esto. Podemos presionar F1 o la combinación de teclas Ctrl+Shift+P y se va a abrir esta ventana. Aquí podemos escribir la palabra terminal, integrate, y vamos a ver esta opción, crear nueva terminal integrada. Si doy un enter o un clic, pues vamos a ver esto de aquí. Vamos a ver la consola ubicada en el proyecto o la carpeta frontend. De hecho voy a ver si mi consola ya terminó de generar. Ok, en este caso ya ha terminado de generar el proyecto. Aquí tenemos la carpeta Node Modules. Y con esto nos va a bastar. Ya puedo cerrar esta consola. Esta consola solo lo está utilizando para generar el proyecto. Ok, voy a cerrarlo. Y ahora voy a ver si todo fue correcto, si creó un proyecto o tenemos algún error. Para arrancar el proyecto simplemente escribo ng-serve. Y esto lo que hará es crear un servidor. Ahora, un asunto con esto es que como está creando un servidor y en el video anterior hemos creado también un servidor para la REST API, vamos a estar comunicando dos servidores. Entonces voy a abrir esto de aquí, voy a abrir el localhost. En este caso el servidor de Angular está corriendo en el puerto 4200, es por defecto, pero de todas formas vamos a verlo. Aquí está, 4200 webpack-dev-server. Ok, vamos a visitar el localhost 4200. Y aquí está en este caso nuestra bienvenida a Angular. Ok, aquí también nos dice el comando que podemos utilizar para generar otras partes de nuestro proyecto, como por ejemplo un componente, un servicio o algo que vamos a estar utilizando en este video llamado warts, que es como digamos una especie de código que hace una validación en las rutas para ver si tienen permiso o no. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es remover esto de aquí. Vamos a ir en src, en app.component.html y voy a quitarlo todo. Bueno, todo excepto esta parte de aquí. Como pueden ver, en este HTML tenemos un comentario bastante grande que me dice todo lo de abajo lo puedes quitar. Y luego abajo tenemos otro comentario que me dice todo lo de arriba lo puedes quitar. Entonces, en donde termine este comentario y hasta donde empieza, voy a quitarlo todo, ya que esto no me va a servir en mi aplicación. Esto es tan solo un código de ejemplo de HTML. Vamos a guardar y si vamos de nuevo a nuestra aplicación, está en blanco.
Ok, entonces a partir de aquí lo que quiero es crear una navegación, crear rutas y demás. Este router outlet es importante que lo dejemos aquí porque es en sí digamos el enrutador. Él nos va a mostrar distintas páginas a partir de las rutas que visitemos. Pero de nuevo, antes de continuar, vamos a ir a nuestra consola, vamos a cancelarlo con control C. Y voy a generar en sí, digamos, los componentes y todo lo que voy a estar utilizando. Lo primero que voy a generar es a través del comando ng generate component, o de manera abreviada tan solo puedo decir ng-gc. Esto es como decir lo mismo, ng generate component, y adentro voy a crear 4 componentes. El primer componente que voy a crear se va a llamar sign up, pero quiero que esté dentro de una carpeta llamada components para tener un poquito más de orden. Voy a dar un enter, y esto lo que hará es crear tan solo dentro de app una carpeta components y adentro un componente llamado sign up. Ok, voy a repetir el proceso, voy a crear otro componente dentro de la carpeta components llamado sign in. Voy a dar un enter y eso también va a crear ese componente. Ok, luego voy a crear también 2 componentes. Un componente que me permita listar o mostrar las tareas o los datos públicos. Voy a llamar ese componente tareas. Y también voy a crear otro componente llamado private task. Recuerden que en el video del servidor hemos creado 2 rutas, una ruta llamada task y otra private task. La ruta task nos permite obtener todas las tareas sin autenticarnos y la ruta private task nos permite obtener tareas tan solo si nos hemos autenticado antes. Entonces, gracias a esto ya tengo las rutas, los componentes que voy a estar utilizando. Ahora, para poder definir las rutas que va a tener mi aplicación, voy a ir aquí en este archivo llamado approuting.module.ts y aquí vamos a ver en sí un arreglo vacío. Este arreglo vacío significa que no tenemos ninguna ruta definida, pero podemos empezar a hacerlo. De hecho, voy a crear aquí un comentario que diga components y debajo voy a empezar a importar desde la carpeta components los distintos componentes que voy a estar utilizando. Por ejemplo, voy a estar utilizando el componente llamado task. Ok, lo que voy a importar de allí es el task. Vamos a ver si me da el autocompletado. Claro, es task.component. A ver, vamos a ver task.component. Ok, y a partir de allí voy a importar el task component. Ok, luego también voy a importar el otro componente. Voy a importar el componente private task. Y voy a importar el componente private task component. Y así con el resto de componentes. También tengo el componente llamado sign up component. Y voy a importar de nuevo el sign up component. Finalmente tan solo nos falta el sign in. Vamos a ver si me... Ok. Sign in component, sign in component. Ok, ya tengo los 4 componentes. Lo que voy a hacer ahora es crear URLs, entre comillas, o rutas de mi aplicación, en donde cada vez que visite una ruta, cada uno de estos componentes va a ser renderizado. Es decir, vamos a crear aquí un objeto, y este objeto vamos a colocarle una ruta llamada path. Por ejemplo, cuando yo visite la ruta llamada task, quiero que renderice el componente llamado task component. Esto lo que hará es que si yo guardo y voy aquí en mi consola, vamos a limpiar con CLS o clear si están en Linux o Mac y vamos a arrancar el servidor de Angular, ngserve. Esto no nos debería dar ningún problema, principalmente porque no tenemos ninguna lógica que estamos requiriendo en ninguno de estos componentes, tan solo son componentes en blanco. Ok, vamos a ir a nuestra aplicación y voy a ir a localhost 4200/task. Y si doy un enter, vemos en sí el texto taskworks. Ok, entonces si yo voy a la ruta inicial no vemos nada. Pero yo quisiera que cada vez que visite la ruta inicial, el componente por defecto que se muestre va a ser este de aquí. Para hacer eso voy a escribir otro objeto y voy a decir, cuando visiten la ruta inicial, así se define la ruta inicial sin nada, yo quiero empezar a redireccionar a otra ruta llamada /task. Entonces cuando visiten la ruta inicial voy a redireccionarlo a esta ruta de aquí, a esta otra ruta que ya hemos visto. Pero en este caso va a pasar lo siguiente, vamos a guardar y por ejemplo voy a refrescar y no lo redirecciona, o no estoy viendo la ruta en sí /task. Voy a agregarle una opción más llamada path match full. Vamos a guardar y eso lo que hará es que exactamente nos va a redireccionar a esa ruta. Como pueden ver, cuando yo visito localhost 4200, él automáticamente me redirecciona al componente /task. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestras 2 rutas básicas, la ruta inicial que me redirecciona a la ruta task y también voy a crear otras rutas más. Vamos a escribir aquí
voy a crear la ruta slash, vamos a llamarlo private simplemente, podría llamarlo también private as, pero voy a llamarlo tan solo private. Y cuando visite esta ruta quiero enviar el componente private, vamos a ver si me deja private task component, ok. Y luego voy a crear las dos rutas para sign up y sign in. Cuando visito la ruta sign up, quiero que renderices el componente llamado sign up component. Lo mismo cuando visite la ruta sign in, quiero que renderices el componente llamado sign in component. Vamos a guardar, vamos a ir aquí y vamos a probar sign up y me dice estás renderizando sign up, sign in y me dice estás renderizando sign in, y lo mismo con task y private. Ok, entonces ya tengo las rutas que quiero empezar a utilizar y quiero empezar a en sí colocar el código de HTML. Ahora, un asunto es que de todas estas rutas que estamos viendo, la única ruta que podría ser considerada protegida o que tan solo necesita autenticación para poder verse es esta de aquí. Es decir, esta ruta task no necesita autenticación para mostrar las tareas. La ruta sign up tampoco, sign in menos. Entonces la única ruta que necesita autenticación es esta llamada private. Entonces luego vamos a tener que volver a esta ruta para poder empezar a colocar una especie de seguro o una especie de validación si el usuario está autenticado o no. Ya luego lo haremos a través de otro concepto, pero al menos por ahora ya tenemos nuestro código desarrollado acerca de las rutas. Muy bien, un asunto es que hasta este momento no tenemos ninguna forma de navegar. Estamos navegando con la URL. Entonces voy a agregar una navegación. Lo que voy a hacer es que para no escribirlo desde cero y no ponerme a estilizar, voy a añadir un framework de CSS. Vamos a ir a nuestra consola, vamos a ir aquí y voy a cancelar. Y voy a tratar de agregar Bootstrap. En este caso existe un framework, para aquellas personas que no lo sepan, llamado Bootstrap. Lo pueden encontrar en su página oficial llamada GetBootstrap. Bueno, este no es el getbootstrap.com. Voy a escribirlo bien. Ok, getbootstrap.com. GetBootstrap.com es el sitio oficial del framework Bootstrap 4, pero en mi caso no voy a utilizar este framework tal cual porque su tema es bastante común, sino voy a utilizar una variación de Bootstrap llamada Bootswatch. Voy a visitar vamos a visitar Bootswatch y de hecho voy a buscar simplemente la página y también luego voy a buscar la página llamada Bootswatch CDM. Vamos a entrar aquí. Bootswatch es lo mismo que Bootstrap, solamente que con colores distintos. Como pueden ver, utilizando los mismos colores, las clases de Bootstrap, obtenemos colores distintos. Entonces pueden escoger el tema que quieran y al final el código de Bootstrap va a mantenerse igual. Tan solo va a lucir distinto, como pueden ver. En mi caso, el estilo que he escogido se llama ese de aquí, Yeti. Entonces, para traernos ese estilo, podemos hacerlo de dos formas. Instalando un módulo npm install Bootswatch. O en mi caso voy a simplemente utilizar una CDN, una dirección de internet. Entonces vamos a buscar ese estilo aquí en esta página, Bootswatch CDN. Y quiero buscar el estilo Yeti. Vamos a bajar un poco más. Aquí está. Vamos a copiar esto de aquí o simplemente lo seleccionamos y ya está copiado. Y ahora vamos a ir en nuestro carpeta archivo index.html. Y debajo voy a añadir un estilo, una etiqueta link. Y voy a pegar la dirección de internet. Con esto vamos a guardar. Y vamos a ir en appcomponent.html y vamos a empezar a utilizar las clases de Bootwatch o de nuevo de Bootstrap. De hecho, aquí podría crear también otro componente para guardar la navegación, pero con esto nos va a bastar. Entonces voy a crear aquí una etiqueta nav y demás. O la otra forma es simplemente ir a la página oficial de nuevo de getbootstrap.com. Voy a escribirlo bien, getbootstrap.com. Y vamos a ir en la documentación y en su parte de componentes voy a visitar la sección de la navegación o también conocido como navbar. En la navegación vamos a encontrar unas cuantas navegaciones de prueba con código ya escrito. En este caso la navegación que quiero utilizar está aquí debajo llamada nav. Ok, entonces esta de aquí es la que voy a utilizar. Voy a copiar esta de aquí, voy a pegarlo y si guardo y ejecuto nuevamente, lo he pegado simplemente y ejecuto esto de aquí en gsurf. Y voy a ir en mi navegador y ejecuto, por ejemplo, o bueno, vamos a esperar que cargue. Lo que voy a hacer es simplemente alterar esta navegación que ya hemos copiado. Ok, vamos a refrescar. Vamos a refrescar aquí, local 4200. Y como pueden ver tenemos una navegación. Ahora, esta navegación tiene pestañas por defecto. Esto es lo que voy a ir cambiando. Lo primero que voy a hacer es cambiar el título. Vamos a decir que aquí quiero que se muestre ng simple out, por ejemplo.
Ok, luego en cuanto a las barras o en sí a las tabs o a los elementos LI, voy a colocarlos digamos hacia la derecha, es decir que no se coloquen justo aquí, sino que estén al lado. Para hacer eso, puedo agregar tan solo una clase en UL llamada ml-auto. Si voy aquí y refresco, veo que ahora las pestañas están hacia la derecha, pero están demasiado pegados hacia los bordes, entonces voy a cortar esto de aquí, todo el contenido que está dentro de nav, lo voy a seleccionar y lo voy a cortar por ahora. Y primero voy a crear una clase llamada container, un div con una clase container. Y adentro voy a pegar el contenido nuevamente. Vamos a guardar. Y si voy, ahora el contenido está más centrado, como pueden ver. Muy bien, esta es una forma de arreglar un poco esto. Ahora, un asunto es que quisiera tener, por ejemplo, aquí unas cuantas pestañas que digan task o private task. Y acá tan solo tener digamos las opciones de autenticación. Sign in, sign up, logout, por ejemplo. Entonces voy a arreglar esto. Primero voy a crear aquí, voy a quitar el ml-auto. Y este li de aquí lo voy a quitar. Y este li que queda, voy a simplemente cambiarlo al texto que diga, por ejemplo, task. Vamos a guardar. Y aquí vamos a crear otra ruta llamada private. Vamos a guardar. Y esto lo que hará es que va a crear dos rutas aquí. De hecho, este disable lo voy a quitar también. Ok, vamos a quitarlo. Voy a minimizar un poco para que puedan ver un poco el código. Así estaría quedando nuestro código de la navegación, como pueden ver. De hecho, voy a mover hacia la derecha también para que puedan verlo. Ok, vamos a guardar. Vamos a verlo y así estaría quedando mi navegación. Ahora, aquí también quisiera otras pestañas. Entonces voy a copiar eso de aquí, este UL. Y voy a pegarlo debajo. Solo que este UL de aquí va a tener la clase ml-auto. Vamos a guardar. Y ahora tengo dos pestañas, una aquí y otra acá. La de aquí va a servir para crear la pestaña sign up y sign in. Entonces aquí voy a decir sign up, o bueno, sign in primero. Y aquí voy a colocarle sign up. Ahora vamos a guardar y así estaría quedando. El asunto es que yo quiero que estas pestañas, cuando dé un clic a cada una de estas, me redireccione al enrutador, al componente. Entonces simplemente voy a quitar este href. Y en lugar del href voy a colocar una ruta llamada router link. Y este router link voy a decirle que cuando dé un clic, que me redireccione a la ruta /task. Lo mismo aquí, voy a decirle que a través del router link, cuando yo dé un clic en private, quiero que me redireccione a la ruta llamada private. Lo mismo en sign in, voy a decir router link, que cuando me dé un clic me redireccione a la ruta llamada sign in. Lo mismo en la última. Ok, sign up. Vamos a guardar, vamos a ir aquí. Y ahora tenemos la misma ruta, solo que si doy un clic, por ejemplo en private, van a ver que el componente cambia. Voy en task, el componente cambia. Sign in, sign up. Ok, entonces ya tengo un enrutador bastante básico con una navegación. Otra cosa que también podrían agregar, tan solo para ya mostrarles esto de manera adicional, es que si yo doy un clic, por ejemplo, y quiero que se muestre un estilo, aquí por ejemplo que el texto esté más marcado, puedo agregar una clase llamada routerLinkActive. Y aquí puedo decirle que coloque la clase active. La clase active es una clase de Bootstrap. Es decir, por ejemplo, si yo voy en private y luego voy en task, aquí el color se marca un poco, por ejemplo, está más marcado. Estos le colocarían a cada una de las rutas, vamos a copiarlo, que quieren que tenga esa clase cuando está activa esa ruta. Vamos a guardar. Por ejemplo, si voy en sign up, verán que el color ahora está más marcado y el task no. Si voy en private, ahora el color se ha marcado, es decir, muestra la pestaña activa. Muy bien, con esto ya tenemos nuestra navegación. Ahora, un otro asunto es que luego vamos a tener que mostrar también otras pestañas. Por ejemplo, el logout, vamos a tener que mostrar una pestaña para visitar el perfil o algo por el estilo, depende de lo que necesitemos. Finalmente, el contenido aquí está un poco muy pegado hacia los extremos, entonces voy a simplemente ir aquí y el router outlet voy a cortarlo por ahora y voy a colocarlo dentro de una clase llamada container, dentro de un div, que también adicionalmente tendrá un padding de 5. Vamos a guardar, vamos a visitar y ahora el componente está centrado. Ok, vamos a empezar con el sign up, que creo que va a ser lo más fácil. Entonces vamos a ir aquí en el componente sign up, en el sign up component.html, y voy a tratar de definir primero digamos la estructura o digamos en sí el formulario que nos va a permitir poder guardar, por ejemplo, el usuario y la contraseña. Entonces voy a crear aquí, voy a quitar esta etiqueta P y voy a crear un div. Recuerden que al final todos los componentes están dentro de un container. Vamos a verlo, dentro de un container. Entonces ya puedo empezar a utilizar filas dentro de estos componentes.
Por ejemplo, aquí voy a decir, voy a crear una fila, una clase row, y dentro voy a crear una columna de 4 y que esté centrado, mxAuto. Ok, adentro voy a crear una clase card que va a ser un recuadro en blanco y va a tener un card header, un encabezado. Este card header va a tener el texto que diga sign up. Ok, luego también va a tener un card body. Este card body va a tener adentro un formulario. Y este formulario, el action, no vamos a utilizarlo, pero vamos a utilizar un evento de los formularios de Angular llamado submit. Es decir, cuando yo envíe el formulario. Adentro del formulario, lo que voy a hacer es crear un form group, un div con una clase form group, que va a servir para separar los inputs. Voy a crear un input. Este input se va a llamar, o va a ser de tipo text, y se va a llamar email. Gracias a esto, ahora ya puedo empezar a, por ejemplo, guardarlo en un doble enlace de datos de Angular. Por ahora simplemente voy a estilizarlo con la clase form_control. Y también voy a colocarle un placeholder que diga email. Voy a decirle que es requerido. Y también voy a colocarle la clase autofocus para que cada vez que la página inicie, el cursor ya esté ubicado en este input. Ok, vamos a guardar. Vamos a ir en nuestra ruta sign up. De hecho, creo que tengo un error. Vamos a ir en el 4200. Sí, creo que tengo un error. Vamos a ver cuál es el error. Vamos a abrir la consola. Y aquí me dice que el error que tengo está en... Vamos a verlo. Me dice que las expresiones vacías no están permitidas. Ah, claro, en submit no he colocado nada. Vamos a verlo. Aquí está, en el formulario. En el submit no he colocado nada. Entonces voy a crear aquí en el signup.component.ts un método que me permita, o en sí un método de la clase que me permita poder manejar eso. Ese método se va a llamar signup. Por ahora va a estar vacío. Ok, entonces aquí voy a decirle cuando dé el evento de submit o envíe el formulario, va a ser ejecutado a través de la función o el método signup. Vamos a guardar. Y ahora sí, debería haber, vamos a visitar por ejemplo de nuevo nuestro signup. Y estamos viendo en sí el formulario. Ok, con esto ya tenemos un input. Vamos a agregar otro más. Lo mismo, una clase form group. Y voy a añadir un input de tipo texto. En este caso con un nombre también que sea password, ya que aquí vamos a agregar la contraseña. La clase form control. El placeholder que diga password. Y también vamos a colocarle el requerido, ya que esto también es requerido. Una vez tenemos estos dos inputs, lo siguiente es añadir un botón. Este botón vamos a añadirle type submit. Y adentro vamos a añadirle el texto que diga sign up. Luego vamos a añadirle una clase que diga form, bueno, no form, sino btn block. De hecho, btn primary, para colocarle un color primario o un color del tema que vendría a ser el color azul en este caso. Es un azul distinto al tema por defecto de Bootstrap. Ok, con esto ya tenemos nuestro formulario, pero ¿cómo capturamos los datos? Bueno, para hacerlo en signup.component.ts lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de crear aquí un objeto y este objeto lo vamos a ir llenando. Este objeto se va a llamar user y va a ser un objeto vacío. Es decir, podríamos añadir aquí el email password, pero con esto va a bastarnos. Es decir, este user va a tener un email que va a ser un string y también va a tener un password que va a ser un string vacío al inicio. Vamos a guardarlo, pero nosotros vamos a llenar esto de aquí utilizando el doble enlace de datos. Es decir, vamos a ir a nuestro formulario y en el primer input voy a añadirle la propiedad ngModel y le voy a decir: cada vez que haga un cambio en este input vas a llenar el user.email. Lo mismo aquí, voy a decirle que a través del ngModel, cada vez que haga un cambio en este input, vas a llenar el user.password. Entonces, cada vez que haga un cambio aquí, va a llenar en sí este objeto que he definido. Vamos a guardar y esto probablemente me va a dar un error que no tengo el ngForm. Para hacerlo, para corregir este error, es que tengo que agregar un módulo más. Es decir, aquí estoy utilizando una propiedad llamada ngModel y él no conoce esta propiedad. Vamos a ir en Angular, app.module.ts, vamos a buscarlo por aquí. Y vamos a añadir una clase llamada forms. Entonces vamos a ir aquí, voy a decir, voy a importar desde Angular /forms su módulo llamado forms module. Ok, y luego voy a ir en imports y voy a agregarlo simplemente forms module. Vamos a guardar y si voy a mi aplicación, esto se refresca y ahora ya no tengo el problema. De hecho, voy a ir aquí en mi componente en sign up y lo que quiero ver por consola es this.user. Vamos a guardar y por ejemplo, ahora si voy en el correo y escribo, vamos a ver, vamos a colocarlo así.
Por ejemplo, si escribo fast@fastweb.com y luego una contraseña cualquiera y doy en sign up, vemos o deberíamos ver por consola el mensaje de, por ejemplo, el correo y la contraseña. El asunto de que no lo estoy viendo es que por defecto la página se está refrescando. Entonces tengo que cancelar ese evento. Vamos a hacer esto. Voy a ir aquí en este user. De hecho, esto también podrían quitarlo, simplemente podrían dejarlo así. Si luego quieren añadir más propiedades, es lo mismo, porque al final eso se agrega dinámicamente. Y el asunto de por qué falla al momento de dar sign up es que lo he escrito mal. Sign up. Ok, un typo. Vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro proyecto, vamos a refrescar. Y ahora, por ejemplo, si coloco de nuevo correo fast@fastweb.com con una contraseña cualquiera, vamos a ver por consola del navegador en sí la contraseña y el correo que estoy enviando. De hecho, aquí me ha faltado esto, debe ser de tipo password. Vamos a colocarle, no es de tipo text, tipo password. Ok, vamos a probarlo nuevamente. Muy bien. Ok, entonces ahora con este dato ya puedo empezar a enviarlo al servidor. Así de sencillo. Para enviarlo voy a utilizar un servicio. Para crear un servicio podemos hacerlo a mano, crear una clase, importar el módulo para poder crear un servicio, el módulo HTTP. O la forma más fácil es simplemente crear un servicio utilizando el generador AngularClip. Entonces voy a cancelar aquí la consola con control C. Voy a cerrar todo esto de aquí para no confundirnos. Y voy a ir aquí en la consola, voy a limpiar con CLS y voy a decir ng generate s de service o servicio. Y voy a decir dentro de una carpeta services, quiero que crees el servicio llamado, por ejemplo, out. Y esto lo que hará es crear por mí una clase out en donde vamos a tener todo en sí, todos los métodos o todas las funciones que vamos a poder utilizar desde nuestros componentes. Vamos a dar un enter. Y esto va a crear en sí la carpeta services y en sí el servicio out.service. Ahora no va a ser el único servicio que vamos a necesitar. Vamos a hacer lo mismo, ng generates s services, y también voy a crear un servicio para las tareas. Recuerden que tenemos rutas de tareas, tenemos que solicitar tareas, entonces vamos a crear otro servicio específicamente para eso. Luego, con esto ya podríamos terminar, pero vamos a añadir algo más. Voy a añadir otro servicio más llamado ng generate s services, y ese servicio se va a llamar token interceptor. Lo que hará este servicio es básicamente, como su propio nombre lo indica, tomar el token y cambiarlo o digamos hacerlo cumplir con el estándar de agregarle el beater, un espacio y el token siguiente. Ya se lo voy a mostrar, tan solo por ahora estamos creando los tres servicios: out service, task service y token-intersector.service. Podríamos llamarlo de cualquier otra forma. Ok, entonces con esto ya tengo los servicios. El primero que voy a utilizar es este out.service. Entonces para añadirlo voy a tener que utilizar el módulo HTTP. Vamos a ir aquí, voy a decir, voy a importar desde Angular command HTTP su módulo llamado HTTP client. Ok, voy a instanciar esta clase, voy a decir private HTTP HTTP client. Entonces ahora ya puedo empezar a utilizar el método o la propiedad HTTP para poder pedir datos. Adicionalmente voy a añadir aquí una propiedad private que sea URL. También podríamos utilizar variables de entorno, pero ya no quiero complicarlo más. Entonces voy a añadir aquí la dirección http localhost 2.4000, que es en donde está nuestro servidor, o creo que estaba en el 3000. Vamos a hacer esto. Voy a abrir aquí otra consola. Estoy en la carpeta frontend. Voy a navegar a la carpeta backend, cd. Voy a navegar cd backend. Y recuerden que en la carpeta backend nosotros tenemos el script de package.json. Y ese script tiene un comando llamado npm run dev. Entonces voy a ejecutarlo. npm run dev. Voy a dar un enter. Y esto lo que hará es mostrarme que se está ejecutando el server port 3000. Es decir, el servidor de la base de datos, del backend está en el puerto 3000. Entonces voy a decirle que va a pedir al backend localhost 3000. Ok, y recuerden que al final todas nuestras rutas inician con el API. De hecho, algo que falta aquí es el mensaje de la base de datos. Significa que mi base de datos no está iniciada. Voy a cancelar aquí la consola del backend. Voy a abrir otra consola más. Y en esta consola voy a iniciar MongoDB. Recuerden que para iniciar MongoDB ejecuto el comando mongodb. Doy un enter. Y ahora sí ya está esperando por conexiones en el puerto 27017. Ok, voy a ir de nuevo a la consola de Node. Voy a arrancar nuevamente npm run dev. Y ahora me debería mostrar también el texto database is connect. Ok. Entonces vamos a ir en nuestro navegador y por ejemplo si visito el localhost vamos a escribirlo bien,
2.3000 /API/task, por ejemplo, me devuelve las tareas. Entonces todas las direcciones siempre empiezan con esto, localhost 3000 /API. Muy bien, entonces es allí donde voy a pedir los datos. Lo primero que voy a hacer es crear un método llamado signup dentro de mi servicio. Este signup va a recibir un usuario y este usuario es el que voy a enviar a través del método post, ya que recuerden que tenemos una ruta post signup. Entonces voy a decir this.http. A través del método post voy a hacer una petición a esta URL, this URL, a esta URL que he creado, localhost 3000 /API, pero voy a concatenarle también el texto que diga sign up. Entonces para concatenarlo aquí simplemente voy a decirle añádele /sign up. Ok, y el dato que le voy a enviar es el user, el objeto user. Ahora esto de aquí me va a devolver en sí un observable, entonces voy a manejarlo de esta manera. Va a retornar el observable para manejarlo desde código en los componentes que lo utilicen. Luego también podría especificar qué tipo de dato me va a estar devolviendo esto. Entonces por ahora tan solo voy a decirle any. Podría crear una interfaz, pero para ser un poco más breve vamos a colocar esto de aquí. Ahora esto de aquí, este signup, hará la petición a nuestro servidor de Node. Vamos a comprobarlo, vamos a guardar. Esto no, vamos a la primera consola. Ok, vamos a escribir ng-serve. Y vamos a tratar de agregar este servicio a nuestro, digamos, a nuestro módulo principal o a nuestro app.module.ts para que nuestra aplicación conozca de este servicio y pueda acceder a sus métodos. Vamos a hacer esto, vamos a ir aquí en app.module.ts y podríamos importar aquí, de hecho como pueden ver no ha importado el out.service, tan solo están los componentes. Tendríamos que importarlo nosotros mismos y tratar de agregarlo aquí en este providers. Eso si nosotros queremos acceder a ese servicio desde cualquier parte, o si en todo caso tan solo quieres utilizarlo desde el componente signup, simplemente venimos al componente signup.component.ts y aquí importamos el servicio. Eso sería tan solo para este componente. Entonces podría hacerlo como esto: import desde la carpeta services el out.service. Desde allí voy a importar el método llamado el método no, sino toda la clase outService. Con esta clase, una vez importada, lo que voy a hacer es simplemente hacer una instancia de la clase private outService de outService. Entonces con esto ya puedo empezar a utilizar el método signout para autenticar. Vamos a ir aquí y voy a decir this.outService.signup y esto me dice que tiene un parámetro user que es necesario. Entonces le tengo que pasar el usuario. ¿Cuál es el usuario? Este this.users. Entonces simplemente le digo this.user. Ok, una vez hace la petición, lo que voy a hacer es manejarlo a través de un subscribe. Este subscribe vendría a ser como la respuesta que me va a dar el servidor. Entonces puede pasar dos cosas. Puede darme la respuesta o puede darme un error. Si me da la respuesta, voy a tratar de manejarlo con una función. Y lo que voy a hacer es que voy a mostrar por consola esa respuesta. Si me da un error, voy a ver por consola ese error. Así de simple. De hecho, por aquí tengo algo que ha faltado. Res. Aquí me ha faltado un símbolo de flecha. Vamos a guardar. Ok, entonces vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en nuestra aplicación. Y voy a hacer lo siguiente. Vamos a refrescar esto de aquí. Localhost 4200. Y tengo un error. Me dice la promesa en app.module http client. En app.module falta el módulo http client. Entonces vamos a hacer esto. Voy a ir en app.module. Y para que puedan utilizar el módulo HTTP dentro de los servicios, tengo que importar también otro módulo, vamos a decir, desde Angular creo que es commons HTTP. Y en este caso voy a importar el HTTP client module. Ok, y luego voy a instanciarlo aquí junto a los otros módulos, HTTP client module. Vamos a guardar y con eso se debería ir el error. Ok, entonces vamos a ir de nuevo a nuestro sign up y ahora vamos a tratar de registrar un usuario. Vamos a ir en fast, vamos a colocarle fast. Bueno, creo que ya existía ese usuario. Vamos a colocarlo, por ejemplo, cameron@fastweb.com y la contraseña, vamos a colocarle contraseña. Vamos a darle sign up y tengo un error. Me dice que tengo un error de course, un error de que no puedo solicitar una respuesta de otro servidor. No puedo comunicar este servidor de Angular con mi servidor del backend. La razón es que en el video anterior me faltó agregar una línea de código en el servidor. De hecho, voy a hacer esto. Voy a abrir el código del servidor en otro editor de Visual Studio. Vamos a hacer esto de aquí.
voy a añadir, voy a abrir una nueva ventana de Visual Studio. Ok, de Visual Studio Code. Vamos a ir a nuestro proyecto Angular Node, y voy a abrir el backend. Vamos a abrirlo aquí. Ok, vamos a maximizarlo. Y si vamos en index.js, aquí está todo el código básico al arranque de nuestro servidor. Aquí el servidor, cada vez que pasa un dato, lo puede interpretar como JSON. Pero antes de esto, voy a añadir un módulo que habíamos instalado llamado CORS. Vamos a requerirlo aquí. Voy a decir, voy a guardar en una constante CORS el módulo que habíamos instalado llamado CORS en el servidor. Y aquí voy a decir, app, quiero que utilices el módulo CORS. Este módulo no hace más que agregar unas cuantas cabeceras a la petición para poder ser pasado a este servidor. Es decir, cuando me piden datos de un servidor externo, aquí por razones de seguridad, él necesita que yo agregue unas cuantas cabeceras, algo más de información. Entonces, para yo no agregarlo manualmente, CORS lo va a agregar por mí. Esto, en otras palabras, sería como decirle a mi servidor que se puede comunicar con otros servidores. Esto es tan solo para desarrollo, o también luego puedes configurarlo de una manera un poco más, digamos, productiva, o en un entorno de producción. Depende de ti. Este módulo tiene su propia documentación. Pero con esto va a bastar para conectar nuestros servidores. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir de nuevo en el primer Visual Studio Code. Vamos a ir en la consola de Node. Vamos a cancelarlo con Control C. Y vamos a volverlo a ejecutar. Esto automáticamente ya se debería haber reiniciado porque utiliza Nodemon, pero por si acaso. Ok, entonces vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a ir aquí, vamos a volver a enviar el mismo dato. Voy a limpiar primero. Voy a volver a enviar el mismo dato, sign up. Y ahora, como pueden ver, ya no recibo un error de CORS, sino estoy recibiendo un token. Es decir, estoy recibiendo la misma respuesta que recibía desde Insomnia. Ok, entonces con este token lo que voy a hacer es guardarlo en mi aplicación. Guardarlo en Angular, en mi aplicación del frontend, para poder enviarlo cada vez que yo quiera pedir datos privados. Para hacer eso, para hacer ese guardado, voy a tener que, digamos, guardarlo en una cookie o en una sesión o en donde quiera realmente. Algo bastante común es guardarlo en el local storage. Así que para hacer un tutorial bastante fácil, lo que voy a hacer es que voy a utilizar el local storage y voy a decirle que voy a agregar un nuevo ítem. Voy a establecer un nuevo ítem. Este ítem le puedo colocar dos cosas, un nombre y un valor. El nombre que le voy a colocar se va a llamar token y el valor va a ser obtenido desde response.token. Recuerda que este es un objeto. Este objeto se llama response, pero dentro hay una propiedad llamada token. Entonces voy a decirle que lo que va a guardar es que desde response su propiedad token. Y con esto, bueno, no es de aquí, sino de aquí, res.token. Y con esto ya tengo el token guardado en el local storage. Ahora vamos a probarlo. Vamos a guardar. Vamos a ir aquí. Vamos a agregar otro usuario. Por ejemplo, vamos a agregar un usuario llamado jones@fastweb.com. Contraseña. Damos sign up. Y vemos el token por consola. Pero ahora si voy en application, en local storage, vamos a ver que tenemos un nuevo ítem guardado en el local storage. Se llama token y este es su valor. El token que hemos obtenido del servidor. Ok, entonces como ya lo tengo en el local storage, ya lo siguiente sería simplemente mandarlo a otra vista. Probablemente la vista que querría enviar sería la vista llamada private. A esta vista de aquí, private. Obviamente esta vista aún podemos acceder a ella, pero luego vamos a tratar de manejarlo mucho mejor. Entonces para navegar o para redireccionarlo allí, vamos a importar en este sign up component desde Angular route. Vamos a ver Angular router. Voy a importar en sí su módulo de enrutador que se llama router. Y voy a tener que instanciarlo. Vamos a ir aquí en private. Voy a colocar una coma. De hecho voy a hacerlo como esto. Voy a colocar un enter. Y debajo voy a añadir otra propiedad llamada private. Aquí voy a añadir router. Router. Ok, una vez tengo el enrutador, ya puedo empezar a redireccionarlo. Voy a decir this.router. Voy a redireccionarlo o hacer lo que navegue hacia una ruta llamada /private. Ok, vamos a guardar. Y una vez más vamos a probarlo. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestro navegador. Voy a ir de nuevo a sign up. Y vamos a crear otro usuario. Cuando yo esté registrado, esto automáticamente va a cambiar y me va a redireccionar a esta pestaña de aquí. Vamos a verlo. Voy a crear otro usuario llamado, por ejemplo, jint@fastweb.com. Contraseña, va a ser su contraseña. Vamos a darle sign up. Y ahora automáticamente me redirecciona a Private Task.
y en el Network Application, en el token, ha cambiado. Este es el token de este usuario. Ok, con esto ya tengo la forma de crear un sign up bastante básico y poder redireccionarlo a otra vista. Ahora, este proceso también lo vamos a tener que repetir con el sign in. De hecho, es un proceso bastante similar, así que vamos a verlo. Vamos a ir de nuevo a nuestra consola del frontend. Vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a ir en sign in. Y en signin.html vamos a cambiar esto de aquí. Y de hecho vamos a copiar en sí todo el signup component.html y vamos a pegarlo en el sign in. Ok, solo que vamos a cambiar unas cosas. Por ejemplo, aquí ya no va a ser sign up, va a ser sign in. Aquí ya no, el método se va a llamar sign up, se va a llamar sign in. Y va a guardar los mismos datos, el user.email y el user.password, eso no va a cambiar. El texto del botón sí lo vamos a cambiar, sign in. Y con esto ya tenemos una vista. De hecho vamos a ir allí, vamos a ir en sign in. Ya tenemos una vista para sign in. Aquí me dice que no puede leer la propiedad de email, de indefinido. La razón es que en signin.component.ts falta añadir el user, una propiedad llamada user. Vamos a guardar. Y ahora se refresca y ya no tenemos el error. Ok, también voy a tener que crear aquí un método bastante similar llamado signin. Y aquí lo que voy a hacer es por ahora tan solo ver el this.user. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Voy a escribir cualquier cosa. Doy sign in y vemos los datos. Ok, pero yo no quiero verlos por consola, yo quiero empezar a enviarlos al servidor, al backend. Entonces de nuevo voy a ir en mi service out.service y así como tenía un método llamado signUpUser, también voy a tener un método llamado signInUser. Y lo mismo, this.http a través del método post. Esto me va a retornar cualquier tipo de dato. Voy a hacer una petición a this.url y lo voy a concatenar con signin. Ok, y el dato que voy a estar enviando es el usuario. Y esto voy a retornarlo para manejarlo desde el componente que utiliza este método. Muy bien, con esto yo tengo el método signin y la forma de enviarlo al servidor. Entonces ahora simplemente voy a decir, en signin voy a tener que importar de igual manera como habíamos hecho antes con el signup, el servicio. Voy a decir aquí arriba, voy a importar dos puntos desde la carpeta services, out service, y voy a importar el out service, la clase. Voy a tener que instanciarlo, voy a decir private out service, una instancia de out service, y ahora ya puedo empezar a utilizarlo. Voy a decir aquí this.outservice.signin. Voy a pasarte this.user, el usuario que tengo en este componente, y voy a suscribir o voy a tratar de en sí ver la respuesta del servidor. Vamos a manejar la respuesta. Voy a escribirlo bien. Voy a ver la respuesta por consola y si en caso ocurre un error, voy a ver también el error por consola. Vamos a guardar y vamos a verlo. Vamos a ir aquí, estoy en signin. Voy a hacer el login, por ejemplo, de joe@fastweb.com y voy a colocarle una contraseña cualquiera. Sign in y me dice 401 no autorizado, unauthorized. ¿Qué significa esto? Recuerden que desde nuestro servidor nosotros habíamos escrito que si me enviaban una contraseña errónea, nosotros le íbamos a enviar un 401 con un código de estado o un texto que diga no autorizado, o aquí lo pueden ver, wrong password. Vamos a colocar, por ejemplo, un correo que no hayamos guardado, sign in, y de nuevo obtengo una respuesta que me dice el correo no existe. Ok, como pueden ver, estamos obteniendo la respuesta que nosotros habíamos establecido en nuestro backend. Ahora, ¿qué pasa si logueo un usuario correcto? Ryan, fast@fastweb.com, y la contraseña era contraseña, si mal no recuerdo, sign in. Y no, parece que esa no era la contraseña. Me dice wrong password. Creo que había colocado password. Sign in. Y ok, la contraseña sí es password. Ok, una vez me logueo correctamente, lo que me devuelve el servidor es un token. Entonces este token también lo tengo que guardar en el local storage para luego poder utilizarlo. Entonces el proceso es exactamente lo mismo que antes. Vamos a ir aquí y voy a decirle, una vez tengo el mensaje por consola, luego voy a añadir en el local storage un ítem que se va a llamar token, y como valor de este ítem va a ser el token que obtengo como respuesta. Y luego voy a moverlo, this.router. De hecho aquí no tengo el router, voy a tener que importarlo también. Vamos a agregarlo. Import, voy a decir desde Angular, quiero el módulo router. Ok, y aquí voy a decir que quiero la clase router. No route, sino router. Ok, voy a tener que instanciarlo, una coma, voy a decir private router, router. Y luego voy a empezar a utilizarlo. Voy a decir que desde this.router voy a hacer lo que navegue, hacer la ruta llamada private también.
Vamos a guardar. También podría crear una vista profile y redireccionarlo allí, porque recuerden que gracias al token puedo obtener información del ID y eso me va a devolver en sí la información de su usuario. Pero al menos por ahora con esto va a bastar. Vamos a probarlo. Vamos a crear aquí un usuario, por ejemplo, cualquier cosa, sign in, y me dice el correo no existe, lo cual es correcto. Vamos a colocarle arroba, por ejemplo, fastweb.com. Vamos a colocarle un correo de verdad, fast@fastweb.com. Y mi contraseña de este usuario es password. Bueno, vamos a colocar una contraseña errónea. Error, no puedo entrar. Vamos a colocarle password, sign in, y me redirecciona a private y me da un token. Ok, entonces con esto ya tengo la manera de poder hacer sign up y sign in. Con esto podría haber terminado el video realmente, pero obviamente hay muchos asuntos. El asunto principal es que si yo navego en TAS, esto se ve, lo cual es correcto, pero si elimino el token, por ejemplo, voy en Application y elimino el token, Delete, y navego en Private, sigo viendo la vista Private, a pesar de que no esté autenticado. Entonces, el asunto aquí es que no debería acceder a esta vista a pesar de que esté en la navegación, o a pesar de que navegue allí, no debería acceder a esa vista. Siempre debería haber una forma de proteger esa ruta. A esa protección de ruta se le conocen como ward en Angular. Entonces voy a crear un ward para simplemente ver si existe el token o si no existe. Para hacer eso, vamos a ir aquí de nuevo en nuestro Visual Studio del frontend en Angular. Vamos a cerrar todo esto de aquí y voy a crear un ward. Vamos a hacer esto vamos a minimizar el servicio, los componentes. Vamos a cancelar con Control C. Y para crear ese ward también existe un comando, o también podríamos crearlo nosotros mismos. Podríamos decir ng generate g para ward y luego el nombre del ward. En este caso voy a llamarlo out. Voy a dar un enter. Y lo que debería crear aquí... bueno, aquí me está mostrando las opciones. Las opciones que me están mostrando es en sí cómo voy a empezar a validar eso. Entonces voy a utilizar el can activate simplemente. O otra forma es dejándolo así sin nada y luego requiriéndolo ustedes mismos estos módulos. Pero con el can activate lo voy a seleccionar, voy a dar un enter. Y luego si voy aquí, he creado dos archivos como pueden ver. outward.sped y outward.ts. Estos ya tienen código adentro y es lo que voy a cambiar justo ahora. Primero, el injectable es algo básico de Angular Core para poder utilizar esto de aquí, o los decoradores. El can activate es la forma en la que nosotros vamos a seleccionar cómo el usuario va a tener permisos para navegar dentro de Angular. Y luego, este observable lo puedo quitar y lo que quisiera realmente es utilizar el out service. La razón de utilizar el out service es porque en este servicio de out, así como tengo un método para ver si el usuario, para enviar los datos de sign up y sign in, también quisiera tener un método para comprobar si el usuario está logueado o no está logueado. Entonces voy a empezar por este out service para crear ese método. De hecho vamos a ir aquí y voy a crear un método llamado loggedIn. ¿Cómo compruebo si el usuario está logueado o no? Bueno, muy fácil. Simplemente podría decir si tiene el token, pues está logueado. Si no tiene el token, pues no está logueado. Y podría hacer una validación como esta. Si this.local, bueno, no this, sino si localstorage.getItem, getItem es la manera de obtener el dato. Si localstorage.getItem obtiene un token, pues retorna true, por ejemplo. Si no lo tiene, retorna false. Otra forma de escribir esta sentencia en una sola línea es algo como esto. Puedo decirlo como esto. Localstorage.getItem, quiero obtener el item token. Y le puedo colocar aquí un doble signo de admiración. Esto lo que hará es que si el token existe me va a devolver un true. Si no existe me va a devolver un false. Pero como quiero que esto retorne, aquí voy a colocar el return. De hecho aquí también podrían utilizar TypeScript y podrían decir esto me retorna un booleano. Ok. Por ahora voy a evitar colocar más cosas. Muy bien, entonces con esto simplemente ya estoy comprobando de manera extremadamente simple, sin no agregar tanta complejidad, si el token existe o no. Entonces vamos a guardar y vamos a ir de nuevo en el outward y voy a importar este servicio. Voy a quitar esto de aquí. Voy a importar desde la carpeta services el out service. Y desde aquí tan solo voy a importar el logged. Bueno, tengo que importar en sí todo el servicio y voy a tener que instanciarlo. De hecho, al igual que como habíamos hecho con otras clases, también tengo que empezar a crear el constructor. Entonces voy a crear aquí un constructor. Voy a colocarlo de esa manera. Voy a decir private out service. Y voy a instanciar el out service.
Ok, dentro del out service lo que voy a hacer es simplemente empezar a utilizar su método login. Entonces en el can activate, de hecho no voy a utilizar nada de esto, voy a quitarlo. De hecho me falta colocarlo así. Ok, entonces desde el out service lo que voy a hacer es que can activate, ¿qué falta aquí? Ok, tiene que retornar algo esto de aquí. No es asignable a la misma propiedad can activate. Ah, claro, aquí me falta implementarlo. Entonces voy a decir implements can activate. Vamos a quitar todo esto de aquí. Vamos a decirle implements can activate. Can activate. Voy a decirle aquí que va a retornarme un booleano. Muy bien. Y aquí voy a decir si this.outService.loggedIn me retorna, esto es una función, me retorna un true, pues vamos a decirle que retorne true. Y caso contrario, si vamos a colocarle aquí, caso contrario, vamos a decir que el lona haga que navegue el usuario perdón, a la ruta /signin. Ok, esto puede ser bastante nuevo si nunca has hecho un login de Angular. Voy a tratar de especificarlo de una mejor manera. Esto tiene que retornar un false. Ok, bueno, este router ha faltado importarlo también. Angular route. Y voy a importar el router. Así que aquí también voy a decir private router. Voy a explicarlo mejor porque no he podido explicarlo bien. Primero, el outward es tan solo una manera de proteger las rutas desde el frontend. Esto no tiene nada que ver con el backend, principalmente porque Angular todo es asunto del frontend, de HTML, CSS y JavaScript. Entonces lo que estamos haciendo con este outward es colocar una función que se encargue de ver si existe un token o no. Si el token existe, lo que va a hacer es que va a retornar un true y va a continuar con la ruta que queremos mostrar. Es decir, si nosotros visitamos en private, lo que hará esa función es ver si el token existe. Si existe, me va a mostrar los datos. Si no existe, lo que hará es va a retornarme a la vista llamada sign-in. Me va a retornar de nuevo a esta vista de aquí. Para que yo primero obtenga un token y luego, si todo ha ido correcto, me va a redireccionar de nuevo a private. Entonces, de nuevo, esto es lo mismo que haríamos con nuestra función del backend llamada verify token. Solo que en este caso está haciendo desde el frontend. Y gracias a esta clase bastante básica, ya podemos empezar a validar o proteger una ruta. Vamos a guardar esto de aquí, tal cual como está. Y vamos a ir, de hecho esto de aquí lo puedo quitar de esta forma. Ahora para utilizar este warp vamos a ir aquí en app.module y vamos a tratar de importarlo y añadirlo aquí en providers. Vamos a hacer esto. Vamos a importar desde la carpeta, bueno, desde el archivo llamado out.ward, la clase outward y vamos a utilizarlo aquí en providers. Así de simple. Ok, con esto ya tengo un provider, entonces ya puedo empezar a utilizarlo en cualquier clase dentro de mi aplicación. De hecho, el lugar en donde vamos a utilizarlo específicamente va a ser en nuestro enrutador. Vamos a ir en app, vamos a guardar esto de aquí. Vamos a ir en app.routing.module.ts y también vamos a importarlo. Vamos a decir, voy a importar, voy a subir un nivel desde el mismo nivel outward, voy a importar la clase outward. Ok, y aquí lo que voy a hacer es que en la ruta que quiero proteger es donde voy a empezar a utilizar esta clase. Recuerden que de todas las rutas, la ruta que realmente quiero proteger es la ruta llamada private. Entonces vamos a ir aquí en esta ruta private y voy a añadir una clase llamada, o una propiedad llamada canActivate. Y dentro de un arreglo voy a añadir al outward. Con esto vamos a guardar. Si ejecuto de nuevo mi aplicación con ngserve, debería ahora estar protegida bajo la lógica de esta clase. Si existe el token, me va a continuar renderizando esta vista. Si no existe, pues me va a redireccionar al login. Vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a ir en la página inicial. Ok, vamos a ir en nuestra ruta llamada private. No tengo ningún token, como pueden ver. Y automáticamente me redirecciona a sign-in. Si yo escribo, por ejemplo, en este caso, un correo válido, fast@fastweb.com y una contraseña que es password, doy sign in, se crea el token y ahora estoy en private. Es decir, ya puedo navegar dentro de private task. Si yo elimino el token, vamos a darle clic derecho, eliminar y vuelvo a visitar private, no me deja ver de nuevo los datos. La razón de que al eliminar el token siga viendo la vista es porque básicamente ya estaba dentro de la vista. También podríamos aplicar lógica acerca de cuando ya no existe el token o hacer una especie de validación allí, pero por lo general este tipo de autenticación es lo más común. Ahora, en cuanto a nuestra clase que habíamos creado llamada Token Interceptor,
Vamos a buscarlo por aquí. En Services Token Interceptor. Esa clase va a servir básicamente para añadir globalmente, es decir, en toda nuestra aplicación, el formato del token, es decir, que primero vaya el bearer, luego un espacio y luego el token que habíamos escrito en nuestro servidor. De hecho, voy a escribirlo y luego les voy a explicar. Vamos a importar aquí desde Angular el módulo llamado Common HTTP y voy a importar el HTTP Interceptor. Este HTTP Interceptor también lo voy a tener que instanciar, o simplemente voy a ir aquí y voy a decir quiero que implementes el HTTP Interceptor. Este Interceptor me está dando un error básicamente porque necesita una función llamada intercept que recibe dos parámetros, un request y un next. El request es básicamente la manera en la que él va a tomar la información que existe en cada petición y va a tratar de añadir más información, una cabecera. Por ejemplo, request tiene un método llamado clone. Y este método clone me permite poder establecer más cabeceras. Para eso existe una propiedad llamada setHeaders. Este setHeaders, aquí adentro voy a poder añadirle la cabecera que yo quiero. Por ejemplo, en cada petición que yo haga, voy a añadirle una cabecera llamada authorization. Si recuerdan que les dije que, por ejemplo, en cada una de las peticiones voy a ir añadiendo un authorization con un bearer y por ejemplo, el texto bearer, un espacio y aquí el token. Bueno, esta cabecera, para añadirlo automáticamente, existe este método. Pero ahora, ¿de dónde obtengo el token? Bueno, si recuerdan, nosotros tenemos una clase llamada outService. Aquí nosotros tenemos varios métodos relacionados con la autenticación, con los tokens. Entonces aquí podría crear otro método llamado, por ejemplo, getToken, que lo único que va a hacer es retornarme desde local storage el token que he guardado. Para hacer esto es bastante simple porque simplemente puedo decir quiero que retornes desde local storage.getItem el token. Entonces me va a retornar el token que había obtenido o he guardado en el local storage. Voy a importar esa clase o ese service. Voy a entrar en la clase en la carpeta services, el outService, y voy a importar el outService completo. Ok, voy a tener que también, bueno, de hecho eso de aquí lo voy a mover hacia arriba. Voy a hacer la instancia de outService. Y simplemente con esto, ahora lo que voy a hacer es concatenarlo. This.outService.getToken. Recuerden que getToken es una función y me retorna un string. Entonces con esto ya tengo una manera de que en cada petición automáticamente se va a añadir esta cabecera llamada authorization con el valor del token. De esta manera el servidor me va a devolver los datos si tengo este formato en el token y si no lo tengo pues no me va a devolver nada. Entonces una vez tenga la validación lo que voy a retornar es next.handle y voy a devolver simplemente vamos a devolver este de aquí. De hecho este request clone lo voy a guardar en una constante llamada tokenize request y es lo que voy a devolver, tokenize request. Vamos a escribirlo. Ok, con esto lo que estoy haciendo no es más que hacer una cabecera en cada petición o añadir una cabecera en cada petición para no hacerlo manualmente cada vez que voy a estar por ejemplo pidiendo algo al servidor. Entonces, ¿cómo puedo añadir este interceptor en cada una de las peticiones? Bueno, el app.module es la clase que básicamente contiene toda la configuración de toda la aplicación. Entonces aquí en Providers lo que voy a hacer es que también voy a importar el HTTP Interceptor y lo voy a configurar de una forma bastante similar a como habíamos hecho con el Outward. Solo que en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una coma. Aquí voy a colocar un objeto y voy a decir que voy a utilizar un provide. Y como valor, vamos a escribirlo bien, vamos a requerir HTTP Interceptors desde HTTP. Entonces voy a decir aquí, voy a importar HTTP _interceptors. Ok, vamos a colocarlo aquí, HTTP _interceptors. Luego voy a decirle que voy a utilizar la clase que he creado. Vamos a use class. Y la clase que he creado está, recuerden, en el service, así que vamos a tener que importarlo. Voy a decir aquí, import desde la clase services, en este caso token interceptor service, y voy a importar la clase token interceptor service, token interceptor service, y finalmente voy a añadir multi en true. Con esta configuración ahora nuestras peticiones van a tener una cabecera extra. De hecho vamos a verlo, vamos a ir aquí en nuestra aplicación, vamos a ir en la pestaña de network, vamos a limpiarlo y vamos a hacer una autenticación, fast@fastweb.com. Vamos a colocar una contraseña, password, voy a dar en sign in. Y ahora esto me redirecciona en private. Pero si voy en sign in,
vamos a ver que en la cabecera request, vamos a extender un poco, en request headers, vamos a ver una nueva cabecera llamada authorization. Y tenemos el texto bearer, un espacio y el token del usuario. Esto va a ser enviado cada vez que el usuario haga una petición al servidor. Ahora, un asunto también con todo esto es hacer el login, el logout, o el cerrar sesión del login. Para hacerlo, obviamente también vamos a darle esa tarea al out service, ya que es el encargado de tener todos los métodos relacionados con la autenticación. Entonces vamos a ir de nuevo a nuestro Visual Studio Code en out service y vamos a añadir otra función llamada logout. El logout es bastante simple, principalmente porque lo único que tiene que hacer es eliminar el token. Entonces vamos a decir local storage.remove item y vamos a eliminar el token. Ok, esto va a eliminar el token desde el navegador del usuario. Y una vez lo elimine, lo que vamos a hacer es this.router. Creo que aquí tenía el router. Ok, no lo tengo, vamos a instanciarlo también aquí. Voy a importar desde Angular router el router. Y vamos a ir aquí en el constructor y vamos a instanciarlo. Private router, router. Ok, vamos a ir aquí, voy a decir this.router.navigate. Y quiero que lo redireccione a sign in nuevamente. Es decir, para que nuevamente se vuelva a loguear. Vamos a guardar esto de aquí. Y ahora, este método debería ser utilizado en una pestaña desde la navegación. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tratar de arreglar un poco mejor la navegación de, la navegación de la aplicación. Vamos a ir aquí en app.component.html y aquí en esta parte donde dice sign in, sign up, obviamente si ya estamos autenticados no vamos a querer ver eso. De hecho voy a mostrarlo. Si yo me autentico, por ejemplo escribo fast@fastweb.com nuevamente y escribo la contraseña y me autentico, bueno en este caso me autentico, esto ya no debería verlo porque ya estoy autenticado, ya estoy dentro. Entonces debería cambiar la pestaña a logout. Para hacer eso simplemente podríamos hacer una condicional bastante simple. Vamos a hacer esto en el UL, en esta otra pestaña. Lo que vamos a hacer es que estos dos enlaces los voy a agrupar en uno. Voy a agruparlo en una etiqueta llamada ngContainer. ngContainer. Y dentro de ngContainer voy a colocar los dos LI. Este ngContainer lo que hará es simular una especie de div. Y aquí voy a aplicar un ngIf, una condicional de Angular. Voy a decir, si outService.logetIn, o creo que lo he colocado como esto, vamos a visitar el servicio. OutService, aquí está. Tengo un método llamado logetIn. Esto me va a devolver true o un false. Entonces puedo volver a utilizarlo en la vista también. Entonces voy a decirle, si outService.logetIn es false, entonces voy a mostrarle estas dos pestañas. Es decir, si no estoy autenticado, muestra estas dos pestañas. Pero caso contrario, vamos a colocar un punto y coma. Else, voy a decir que voy a tratar de mostrar o renderizar la siguiente porción de código. Voy a crear aquí una etiqueta llamada ngTemplate. Y este ngTemplate va a tener aquí un LI con una etiqueta A. Este LI va a tener una clase llamada navItem. Esta etiqueta A va a tener una clase llamada navLink. Y vamos a añadirle aquí un clic. Cuando haga un clic aquí en la etiqueta A, vamos a ejecutar desde el out service su método o el método que habíamos creado, que es el logout. Ok, entonces con esto, si estamos autenticados, si el usuario está autenticado, tenemos un token, lo que vamos a hacer es que no se va a mostrar esto. Caso contrario, si tenemos un token, pues vamos a mostrar la pestaña logout. De hecho aquí también voy a añadir el texto logout. Ok, con esto vamos a guardarlo. Y de hecho aquí me faltó, caso contrario, imprime este ngTemplate. Para reconocer este ngTemplate vamos a colocarle una variable o un nombre llamado logetInt. Aquí entonces, caso contrario, imprime logetIn. Ok, entonces de resumen, si no estamos autenticados, si no estamos logueados, muestra esto. Caso contrario, muestra esto otro. Vamos a guardar. Vamos a probarlo. Vamos a ir aquí, por ejemplo, bueno, en este caso ha faltado algo. outService.logetInt. Qué extraño. Vamos a guardar. Ok, no estamos viendo esto de aquí. LI class navItem. Vamos a ir aquí en la navegación.
ng container, ng if, si el out service, caso contrario, logged in está aquí. Debería haber uno de los dos. Vamos a hacer esto, voy a cancelar la consola, voy a volver a ejecutarlo. Y vamos a tratar de verlo. En este caso, el out service debería tenerlo en app.component.html. Vamos a ir en app.component.ts. Y la razón de que no se muestre es porque no lo tengo aquí el out service. Entonces también tengo que importarlo. Vamos a entrar a la carpeta services en out service. Y voy a tener que instanciarlo aquí también en el constructor. Voy a quitar este title de aquí. El constructor. Private out service. Ok, vamos a guardar y ahora sí debería mostrarse. Como pueden ver, como estoy autenticado me muestra el logout. Si yo, por ejemplo, doy un clic aquí en logout, esto me va a devolver a la vista de fuera, la vista de sign in y sign up. ¿Por qué? Porque he eliminado el token y me ha redireccionado hacia afuera. Ahora, por ejemplo, si yo intento entrar a la ruta private, esto no me deja entrar y me redirecciona a sign in. Ok, vamos a entrar fast@fastweb.com, password, entro. Y me dice que estoy dentro de la vista private y estoy en la vista y me está mostrando la vista logout. Si doy un clic me posiciona hacia afuera. Algo también a notar es que si yo entro nuevamente, verán que el logout me muestra un cursor, pero no me muestra el símbolo de la mano. Entonces en este caso también podría estilizarlo un poco mejor. Es algo bastante básico. Simplemente vamos a ir en app component y vamos a añadirle una propiedad llamada style. Aquí voy a añadir cursor, pointer. Vamos a guardar y ahora si posiciono me muestra el símbolo de la mano, ok, logout y salgo. Finalmente, ya para terminar con esto, que va a ser bastante básico, algo que no he prestado atención es el poder obtener los datos. Recuerda que teníamos dos rutas, task y private. Entonces voy a crear de manera rápida, simplemente en el service task service, los métodos que serán encargados para poder obtener los datos de las tareas y las tareas privadas. Entonces vamos a añadir aquí de manera rápida ya para terminar desde Angular command http, la clase http client y voy a instanciarlo aquí. Voy a decir que voy a añadir private http client. Ok, voy a crear dos métodos. Voy a crear un método llamado getTask para poder obtener las tareas y también voy a crear una propiedad private URL http localhost 3000 en donde está nuestro servidor /API y aquí voy a decir que a través de http this.http voy a hacer una petición get a, en este caso, la ruta this.url y lo voy a concatenar con la ruta llamada task. Ok, esto de aquí lo voy a retornar, así que voy a escribir aquí al inicio return y esto de aquí lo voy a copiar nuevamente porque el private task también es exactamente igual. Get private task voy a llamarlo. A obtener tareas privadas. Y esto lo obtienes de la ruta llamada private-task. Ok, vamos a guardarlo. Y ahora desde el componente llamado task vamos a hacer lo siguiente. Desde task.component voy a importar aquí el servicio llamado task service. Y aquí voy a importar la clase task service. Voy a instanciarlo. Private task service, bueno, en plural, task service. Ok, una vez instanciado, lo que voy a hacer es que cuando inicie la aplicación voy a pedir los datos directamente, pero voy a crear aquí una lista y voy a decir lo siguiente: this.taskservice.getTask. Voy a tener todas las tareas. Esto me va a devolver un subscribe. Me va a devolver una posible respuesta. Si me devuelve una respuesta, quiero que muestre por consola la respuesta. Y de esta respuesta quiero que asigne en las tareas res.task. Ok. Caso contrario, si obtiene un error, pues quiero ver el mensaje de error por consola. Ok, aquí me está dando un error. Me dice task. La propiedad task no existe en el tipo object. En el tipo... Vamos a ver qué es esto de aquí. Vamos a comentar por ahora. Vamos a guardar y vamos a verlo. Voy a visitar en task y si abro la consola, debería ver por consola una lista. Me dice this task service getTask no es una función. Ok, vamos a verlo. GetTask, aquí está. Qué extraño. HTTP client module debería funcionar. Vamos a ver esto de aquí en app.component.ts. Task service.
Ok, aquí está. Muy bien, era tan solo un error de reinicio de la aplicación. Ok, entonces aquí tengo las tareas. Estas tareas las voy a asignar en este arreglo. Entonces voy a decir this.task va a ser igual a la respuesta en su propiedad. Bueno, la respuesta en sí es la tarea, entonces en res. Esto me está dando un error, me dice que el objeto no es asignable. Ok, aquí voy a decirle que es de tipo any. De hecho, aquí no, sería en el task service. Voy a decirle que esto es de tipo any. Lo mismo aquí debajo. Podría crear de nuevo una interfaz, pero para ya ser un poco más breve, vamos a guardar. Y en este caso lo que he hecho es que en task component he asignado la respuesta a la propiedad task. Desde task.component.html lo que puedo hacer es crear un UL con una clase listGroup. Y aquí puedo crear una clase LI con una clase simplemente listItem. ListGroupItem creo que se llama la clase. Vamos a verlo. Y aquí voy a colocarle cualquier cosa para verlo. Ok, así luciría mis tareas. Lo que voy a hacer es que en lugar de listGroup, bueno, es al revés, listGroup y listGroupItem. Vamos a verlo. Ahora sí. Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a recorrer en mi lista de tareas y voy a generar múltiples LI. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que voy a utilizar un ng-for y para cada tarea en las tareas voy a empezar a establecer una variable nueva. Entonces aquí simplemente voy a decir que voy a imprimir desde task. Lo que obtengo aquí, cada tarea tiene un nombre y una descripción. Entonces solo voy a utilizar el nombre y la descripción. De hecho voy a hacer algo como esto. Task su guión ID, un guión, task su guión punto name, dos puntos, task punto description. Esto lo que hará es que va a imprimir el ID, luego el nombre y luego la descripción. Vamos a guardarlo. Y aquí tengo un error. Task, qué extraño. Task su guión ID, task description. Ah, claro, aquí es en doble. Creo que es no. ng-for, task. Vamos a guardarlo. Vamos a ver cuál es el error. Vamos a leerlo simplemente. Sí, creo que es en doble. Es entre dobles llaves. Ok. Vamos a colocarlo entre dobles llaves. Vamos a guardar. Y ahora sí. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestras tareas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las tareas en privado, que básicamente es lo mismo. Entonces vamos a ir aquí, private task. Vamos a pegar esto de aquí en private task. Y en el private task component.ts también vamos a importar el servicio de las tareas. Voy a importar el service, task service. Voy a importar la clase task service. Y en el constructor simplemente voy a instanciarlo. Private task service, en plural. Dos puntos task service. Ok, una vez he requerido el servicio, cuando inicie la aplicación, o perdón, este componente, el task service, voy a cargar el get private task. Esto me va a devolver un subscribe, en donde voy a poder obtener dos cosas, o bien un resultado que voy a ver por consola, o un error que también voy a ver por consola. Otra cosa también es que como ya sabemos que esto no va a devolver el resultado, vamos a manejarlo dentro de llaves, y voy a decir que aquí voy a crear una propiedad llamada private task, o simplemente task nuevamente. Y aquí voy a decirle que esta propiedad tareas va a ser asignada desde la respuesta con el valor de la respuesta va a ser asignado a this.task. Entonces ahora si voy en private task, private, vamos a ver algo bastante similar. Ahora también para diferenciarlo simplemente voy a añadirle aquí al inicio un h1 que diga private task. Muy bien, y con esto tenemos dos vistas. Tenemos una vista bastante sencilla, que es la vista principal. De hecho, esto para que me redireccione al inicio, puedo hacerlo como esto. Puedo ir en la navegación, app component HTML. Y aquí, esto de aquí lo voy a cambiar también por un router link. Y quiero que me redireccione al inicio. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí. Esto me redirecciona al inicio, pero vamos a ir ahora en la ruta private. Voy a dar en logout. Y por ejemplo, si escribo fast@fastweb.com, password, doy en sign in, esto como me he equivocado no me deja entrar. Esto también sería para manejar los errores, quizá lo haga en un próximo video. Vamos a colocar password, esto me redirecciona a private task. Entonces yo puedo navegar en cualquier ruta, pero si doy en logout y voy en private no me va a dejar hasta que yo me loguee nuevamente. Esta es una autenticación extremadamente simple, es tan solo para que entiendan el concepto.
A partir de aquí voy a elaborar ejemplos un poco más, digamos, reales, en el que manejemos TypeScript del lado del servidor, tengamos un módulo que se encargue de manejar la autenticación por nosotros, como Passport, por ejemplo. Y en el frontend tratar de manejarlo también utilizando mensajes de error, utilizando también los tipos de TypeScript y demás, para tener una autenticación un poco más robusta. Al menos por el día de hoy he querido mostrarles esto porque esta es la forma más simple de entender el concepto de la autenticación, escribiendo un ejemplo básico. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda, pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.